Una habitación silenciosa permanece intacta mientras el mundo exterior zumba con el ruido. El polvo flota a través de un tenue haz de luz, moviéndose suavemente en la quietud. Una ventana entreabierta da paso a una sociedad que nunca deja de mostrarse. Pero desde esta habitación nada se ofrece a cambio, ni actualizaciones, ni solo una vida contenida, moviéndose con delicadeza bajo la superficie de la constante exposición. Y uno se pregunta, ¿qué verdades crecen en los espacios silenciosos donde nada se publica, se representa, ni se demuestra? El mundo exterior se mueve ruidosamente, convirtiendo cada pensamiento en contenido y cada momento en algo para exhibir. Las pantallas brillan con actualizaciones constantes, las notificaciones suben y bajan como mareas inquietas, y los reflejos en el cristal llevan fragmentos de vidas transmitidas sin pausa. En medio de este ruido incesante se mueve una figura más silenciosa, alguien que se desliza por los mismos espacios, sin dejar rastro digital. Observa sin anunciar, contempla sin actuar, y vive sin convertir su vida en evidencia. Mientras otros se expresan a través de la exposición constante, él se expresa a través del silencio. Su ausencia no es vacío, es una elección. En una habitación con luz tenue, donde suaves sombras se posan en las paredes, su mundo se siente más lento, más apacible y mucho más honesto que el bullicio que reina en otros lugares. El conflicto comienza suavemente, casi imperceptiblemente, como una leve vibración bajo la superficie de una habitación silenciosa. Empieza cuando la persona percibe que el mundo a su alrededor zumba con una sola creencia que para existir. Hay que ser visto, que el significado se mide por la visibilidad, que una vida no compartida es una vida no vivida. Donde quiera que miren, la gente documenta sus días, captura sus sentimientos, difunde cada cambio en su mundo interior. Los momentos ya no se experimentan, se preparan, se editan y se ofrecen a una multitud invisible. Y en medio de esta interminable representación, una sutil inquietud se forma en el pecho de la persona, una presión silenciosa que le pregunta por qué permanece invisible. Comienzan a sentir esta tensión en los momentos más insignificantes, cuando un amigo publica una historia cada pocas horas, cuando desconocidos narran sus alegrías y tristezas como diarios abiertos, cuando el mundo se mueve con un ritmo de constante revelación. La persona percibe la regla tácita que el silencio equivale a ausencia y la privacidad a distancia. Se pregunta por qué su falta de actualizaciones parece confundir a los demás, por qué su silencio debe explicarse. La inquietud interna crece, no de forma ruidosa, sino persistente, como si el mundo siguiera llamando a una puerta que nunca abrió a medida que esta silenciosa incomodidad se profundiza. Algo en su interior comienza a cambiar. La quietud, antes natural, se convierte en un acto deliberado. Empieza a optar por no compartir, no por miedo al juicio, sino porque siente una verdad frágil en su interior que la exposición podría distorsionar fácilmente. Cada momento no publicado se convierte en una pequeña decisión para proteger algo sagrado. Se da cuenta de que la retención no es vacío, sino preservación. Empieza a ver con qué facilidad cambia un pensamiento una vez que se expresa, con qué rapidez se diluye la autenticidad cuando se transforma en algo destinado a ser. Exhibido en su silencio se convierte en una forma de control. En un mundo obsesionado con la inmediatez, se permite la lentitud, mientras otros se apresuran a publicar en el momento en que sucede. La persona deja que el momento respire, sin la interferencia de un público. Cuanto más se abstienen de compartir, más arraigados se sienten. El impulso de replegarse se vuelve instintivo, casi ceremonial, como cuidar la llama de una vela
en una habitación llena de viento. En su silencio encuentran poder en una forma de proteger su mundo interior de la manipulación externa a su alrededor. El mundo se vuelve más ruidoso, las pantallas parpadean como corazones inquietos, las notificaciones se dispersan por los dispositivos como chispas, las personas se fragmentan, un momento estelar aquí, una confesión allá, cada pieza pulida para ajustarse a las expectativas de quien las observa. Las identidades se doblegan bajo el peso de la actuación. La figura observa lo agotador que es esta necesidad constante de ser vistos. Ve cómo la validación se convierte en una adicción silenciosa, alejando a las personas de las partes de sí mismas que no pueden ser fotografiadas. A la figura observa como otros usan sus versiones idealizadas como máscaras de papel, sonrisas cuidadosamente elaboradas, emociones perfectamente enmarcadas, sombras y tras todo ello, un cansancio que se filtra por las grietas, el cansancio de ser observado en lugar de ser conocido. Reconocen el precio de la visibilidad, cómo la autenticidad se desvanece bajo demasiadas miradas, como el yo se convierte en una representación del yo, como el silencio se malinterpreta como ausencia en lugar de elección. Mientras tanto, la figura se mueve a un ritmo distinto. Su vida transcurre en habitaciones privadas, cálidas, con luz tenue y suave sombra. Experimenta los momentos sin necesidad de capturarlos. Siente las emociones sin traducirlas en palabras. Su mundo interior permanece intacto porque le pertenece solo a ella. Esta vida tranquila no es pequeña, sino plena. Puede que el mundo no lo vea, pero siente cada detalle profundamente, la forma en que el sol ilumina su escritorio por la mañana, la suavidad de un objeto familiar, el sonido de sus propios pensamientos que se aclaran. El conflicto alcanza su punto álgido en el contraste entre estas dos realidades, un mundo que se agota actuando y una figura que elige permanecer impasible. El bullicio de la constante interacción palpita, como una habitación abarrotada. La figura se mantiene al margen, observando, sintiendo la atracción de unirse, pero sabiendo que adentrarse en ese ruido desvelaría algo esencial. Así pues, elige la quietud, elige la contención, elige una vida comprendida en silencio, sin necesidad de exhibirla, y en esa elección, el conflicto se atenúa. No se resuelve, sino que se reconoce. No escaparon, sino que trascendieron, porque, en su silencio, reivindican el derecho a existir, sin pruebas, en un instante de suavidad, llega sin ceremonias, deslizándose en la habitación, como el primer atisbo del amanecer. La figura despierta a un silencio, que esta vez se siente distinto menos como distancia, más como reconocimiento. El mundo exterior aún duerme, y en la luz serena que se filtra por la ventana, algo silencioso se despliega en su interior. Aquí no hay presión, ni expectativa de convertir el momento en algo presentable. Simplemente existe, intacto y completo. En sus ojos se posan en un pequeño objeto sobre un estante, algo viejo, familiar y completamente incompartido. Una fotografía jamás publicada, una carta jamás mostrada, un recuerdo guardado en los recovecos de su mente, en lugar de ser divulgado a extraños. Al tocarlo, la habitación parece calentarse y por primera vez se dan cuenta de cuántas partes de su vida han crecido en la intimidad, cuántos momentos los han moldeado en silencio, sin aplausos, sin testigos, sin necesidad de convertirse en espectáculo. Este resurgir trae consigo una verdad que se siente a la vez delicada y correctiva. Su vida nunca ha estado vacía, ha sido preservada, protegida, guardada con recelo para que permaneciera auténtica. La privacidad nunca fue un vacío, sino un refugio donde su identidad podía respirar
sin distorsiones. El silencio no era evasión, sino claridad esperando regresar. En esta mañana serena, comprenden que el significado no depende de ser vistos. Algunas verdades solo permanecen como tales, cuando se mantienen en la oscuridad, como semillas que se revelan antes de alcanzar la luz. La comprensión se profundiza a medida que recorren la habitación. Cada rincón guarda algo no compartido, a la forma en que ordenan sus libros, las notas que escriben solo para sí mismos, los rituales silenciosos cuya existencia desconocen los demás. Estos detalles conforman un retrato más auténtico que cualquier imagen cuidadosamente seleccionada, y a medida que el cálido amanecer suaviza las sombras, se ven con claridad, no como alguien que se esconde, sino como alguien que elige lo que merece ser conservado. La identidad, una vez distorsionada por las expectativas del mundo, regresa suavemente a su verdadero hogar. Ya no sienten la necesidad de justificar su silencio, ni de llenar su vida de actuaciones para demostrar su valía. Ser invisibles ya no se siente como una aniquilación, sino como una forma de pertenecer a uno mismo. El silencio se convierte en un lugar donde el ser se asienta firme y íntegro, finalmente libre de la presión de ser exhibido. Desde esta perspectiva, la vida oculta que han vivido no es una limitación, sino una forma de verdad, y la quietud que los rodea no es soledad, sino el sonido de estar finalmente alineados con quienes son. El significado se vuelve más profundo cuando nadie lo observa. Los momentos que permanecen sin publicar suelen sentirse más ricos, con una profundidad que derriba la distancia entre quién eres y quién pretendes ser. Una vida no exhibida no es una vida oculta, es una vida que puede existir sin necesidad de actuar. En el silencio, la presencia se convierte en algo que se siente, no en algo que se demuestra. Why a veces, la identidad que se encuentra en el silencio es más honesta que cualquier cosa que se muestre a la luz. El pasillo sigue igual, la ventana sigue igual, y el polvo que flota en el aire aún se mueve suavemente a través de la luz tenue. Pero ahora el silencio se siente distinto. La figura camina por este mundo inmóvil con una firmeza que antes no tenía, irradiando una seguridad interior que no necesita ser vista. Nada a su alrededor ha cambiado, pero algo en su interior se ha aquietado. El silencio ya no es ausencia, sino pertenencia. Y mientras la luz cálida suaviza las sombras, el momento se desvanece no en un final, sino en una serena aceptación.